Hola gente, ¿cómo les va? La primera palabra que quiero utilizar es gracias por la cantidad de visualizaciones que tengo en el canal y a su vez la cantidad de suscriptores que me siguen, que desde ya les agradezco mucho. Disculpen la tardanza en subir este video, hace mucho que no subo, pero bueno, cuestiones de trabajo no me han posibilitado tener tiempo para hacerlo, pero bueno, uno que ya quería subir y que tenía en mente era este video que vamos a subir ahora, que muchas veces yo he hablado de continuidad y de voltaje y hay gente que por ahí no sabe lo que es. La idea en este breve video es explicarles el uso de un multímetro, que es importante para medir ciertas magnitudes eléctricas. Como siempre les digo, esto simplemente que sea una piedra inicial para que ustedes empiecen a sumergirse en el conocimiento del multímetro, que miren otros videos, que como siempre digo, que consulten a una persona idónea en el tema, porque no se olviden que siempre estamos manejando electricidad y eso es peligroso, así que les recomiendo que no metan mano si no están seguros de lo que van a hacer. Seguridad ante todo. Bueno, vayamos a lo nuestro, que es una explicación básica de lo que es un multímetro, porque ustedes tal vez se encuentren que van a comprar uno y para tener una idea más o menos de lo que necesitan. Allí vamos. Como les dije, vamos a hablar del tema de los multímetros. Multímetros, o sea, generalmente cuando uno hace medición de electricidad se va a encontrar que lo más común es medir voltaje, medir amperaje, medir resistencia. Eso se puede hacer con, el voltaje se puede medir con un voltímetro, el amperaje con un amperímetro y la resistencia con un ohmmetro. Pero por suerte se ha juntado todas esas mediciones en un instrumento que se llama multímetro. Como la palabra lo dice, mide muchas magnitudes. La idea es que en el mercado ustedes van a encontrar dos tipos de multímetros. Uno que se llama analógico, que es el comúnmente con aguja, y el otro que es el digital, que creo que es el que más frecuentemente se utiliza. El analógico tiene la contra para aquellos que quieren comenzar a hacer mediciones, que se van a encontrar con que hay que utilizar escalas, tiene distintas escalas de lectura, hay que interpretarlas, entonces por ahí se nos hace un poco complejo. Entonces la idea es ir directamente al multímetro digital. El multímetro digital, como ustedes lo ven, tiene una pantalla de cristal líquido, está alimentado por baterías internas y a su vez tiene dos puntas que son las que nos van a permitir efectuar las mediciones. Obviamente las puntas no tienen que estar como en este caso, tienen que estar desenredadas. Estas puntas se van a colocar en distintos pines que tienen, que ahora lo vamos a ver, y nos permite con las puntas de testeo hacer las pruebas que nosotros necesitamos. Entonces nos vamos a abocar directamente a lo que es un multímetro digital. El multímetro digital, aparte de medir voltaje, amperaje, resistencias, también vienen, por ejemplo, este que viene con un sensor de temperatura para medir temperatura, otros van a medir capacitancia, otros van a medir frecuencia, o sea, cuanto más completo es, por ahí más complejo se va a hacer para una explicación inicial. Así que nos vamos a abocar directamente a este, que es bastante sencillo. Bueno, vayamos a la práctica. Como les dije, viene con dos puntas que se utilizan para insertar en los pines. Observen que en este dice voltaje, el símbolo de ohms, que es la letra omega, y los miliamperes. Y grado centígrado, que es la posibilidad que tenemos de ponerle un medidor de temperatura. Bien. Una cosa que no les dije también que es importante, que este tipo de tester viene para medir aquellos que están en electrónica, que no es mi caso, que hacen parte de medición de transistores y ese tipo de cosas, componentes electrónicos, también tiene una base donde se pueden insertar los transistores de acuerdo al tipo que sea. Bien, pero no nos vamos a ir por ese tema. Bien, como les dije, evidentemente rojo es con rojo, acá me da la posibilidad de medir esos tres valores, y uno que siempre es común, que es el negro. Negro con negro, que es común. Bien. Como les comenté, una de las mediciones es corriente continua. Bien. Corriente continua, recuerden que es la línea recta, que estamos allá. Entonces, la primera prueba que vamos a hacer, vamos a medir unas baterías o pilas. Siempre hay que tratar de tener un rango superior. O sea, si yo sé que una batería puede llegar a tener 1,5 volts, le voy a poner 2 volts. No me voy a ir a un voltaje más bajo porque no es lo aconsejable. Supongamos, yo pongo en 20, vamos a hacer esta prueba, pongo en 2 volts, observen, esta batería tiene de carga 1,41, digamos, casi 1,42. Y una particularidad que tiene este tester, que tiene la polaridad, porque estamos hablando de corriente continua. Si yo llego a poner al revés, observen,
me indica con el signo negativo, o sea que quiere decir que la polaridad que yo puse en las puntas de prueba están al revés. Como verán, esto es positivo y yo estoy poniendo negativo. O sea que lo ideal es medir así para mantener la polaridad y yo ya tengo una medición del voltaje de esta batería. Segundo tema, tengo una batería que yo sé que es de 9 volts. Acá tengo el positivo, entonces mido. Y acá, como verán, ¿qué pasa? Yo me quedé con la escala de 2 volts. No va a marcar. Me marca que es bajo. Entonces, ahí directamente conecto en la escala de 20, como se puede ver, y la batería me está indicando que tiene unos 744 volts. Es de 9 volts, así que está gastada. Bien. Les comenté también que hay equipos que tienen un transformador, o sea, y tienen un rectificador. ¿Qué quiere decir? Que convierten la corriente alterna en corriente continua. Este es el ejemplo de este cargador. Entonces yo ya estuve mirando que es de 9 volts, o sea, miré la placa que tiene y que el interior es el positivo. Entonces pongo el positivo en el interior, coloco y me está dando 9 volts con 19. Entonces ahí ya estamos en condiciones de hacer cualquier tipo de mediciones en corriente continua. De acuerdo al valor que yo vaya a querer medir, siempre voy a poner la escala. Podría ponerla más alta. Observen que me da 9,2. Cuanto más alta es la escala, menor exactitud voy a tener. Pero entonces lo que me conviene es ir bajando y llegar al mejor valor. El mejor valor en este caso, sabiendo que es 9, va a ser 20. Y me está dando 9,19. Así que ese es el concepto de la medición de corriente continua. Ahora vamos a pasar a otra medición. Bien, ya medimos en corriente continua, que nos quedó claro que es la B corta con la raya continua y debajo hay otro tipo de raya que indica otro tipo de voltaje en continua. Ahora bien, ahora nos vamos a ir alterna. Recuerden que la sinusoide representa la corriente alterna y que normalmente es la que se utiliza en domicilios y en industrias. Recuerden siempre que en este caso, como verán, que la escala es mayor, ya va de 200 a 600 volts. ¿Y eso qué implica? Peligro. Entonces, debemos tener mucho cuidado y, como les digo, aquellos que no estén capacitados, no lo hagan esto porque no están en condiciones, no dejen de tener en cuenta que nosotros estamos metiendo directamente las puntas de prueba en un lugar donde hay un peligro potencial y si no lo hacemos con cuidado y con conocimiento eso puede acarrear problemas. Bien, yo en este caso mi tensión domiciliaria es 220 volts, pero para hacerlo más sencillo puse un transformador que transforma corriente alterna de 220 a 110, entonces voy a hacer la medición. Yo sé que este es de 110, voy a hacer la medición y observen, tengo 111 volts, 117 volts con 4. Entonces, acá de esta manera estoy midiendo corriente alterna. Si subo, ahí también me está dando 117 volts, ya con menos precisión. Y un detalle importante que la mayoría, no la mayoría, pero algunos multímetros lo tienen, que tienen la posibilidad de registrar y que la marca nos quede retenida en el display. Observen, yo saco las puntas de prueba y quedó retenido el valor que yo estuve midiendo. Eso es simplemente para tener una ayuda si uno tiene que registrar. Ahí está. Lo vuelvo a cero y ya está en condiciones de medir otra vez. Bien, entonces ya de esta manera estamos viendo la segunda utilidad que tiene, la corriente alterna. Bien, ahora vamos a pasar a otra medición. Bien, otra medición que hoy les conté es que vamos a medir valores de resistencia. Generalmente los que utilizan o trabajan en electrónica utilizan resistencias que ya tienen un código de color. Este código de color, ¿qué nos indica? De acuerdo al color que tenga, nos da la posibilidad de leer el valor de resistencia. Pero también lo podemos hacer con el multímetro. ¿Cuál es la idea? Yo ya sé que por los colores esta resistencia mide 10K. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros miramos en nuestra escala tenemos desde 200 ohms a 20 megohms, quiere decir de 200 a 20 millones de ohms. Entonces en ese valor podemos medir resistencias. Las resistencias obviamente siempre se miden desconectadas, sin fuente de energía. Si yo tengo un equipo y quiero medir una resistencia, no tiene que tener energía pasando por la resistencia. En este caso les voy a hacer una prueba. Yo sé que esa resistencia mide 10K, entonces puse el instrumento, podría obviamente no saberlo, ¿no?
puse el instrumento en, puse el instrumento en 20K y ustedes van a observar que acá me indica OL. ¿Qué quiere decir? Que el display, que eso está abierto, el circuito está abierto, no está midiendo nada, ¿no es cierto? O la resistencia es muy alta y no la puede medir. Entonces, observen, yo le dije que era de 10K y ahí me está indicando el display que es de 9,8K. Y así podría medir cualquier tipo de resistencias, más altas, más bajas. Y observen, como les digo siempre, si yo pongo algo más bajo, no me la acusa, me marca OL, que es esa corriente, esa resistencia abierta. Ahora, si acerco, ya está marcando. Y ya me conviene siempre medir desde abajo hacia arriba o ir probando hasta que encuentre la escala que más me resulte de lectura directa, como esta que es directamente 9,7K. Bien, ahora vamos a ir a otra medición. Bien, ahora vamos a ir a lo que es medición de continuidad, que es muy importante, que es como les mostré hoy, que hay un diodo y una chicharrita de gráfica, que ahí nosotros sabemos que vamos a medir, que es muy importante y es un uso bastante común del multímetro, continuidad. Observen, ahí me indica circuito abierto, o L como les dije hoy, y ahí cierro, me da 0. Ahí quiere decir que tengo continuidad. Les voy a hacer un ejemplo muy práctico. Suele pasar que hay una punta de un cable en un circuito en un lado y en otro, y uno no sabe si en el medio del circuito, que no lo estamos viendo, el cable en el medio, no hay una falla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la prueba, ponemos en una punta, ponemos en otra, y nos indica que directamente el cable está en buenas condiciones, incluso lo podemos identificar sin verlo, si está pasando por dentro de una cañería. Un ejemplo muy práctico, yo corto y acá me indica que se cortó la continuidad. O sea, es una medición muy práctica que solemos hacer muchas veces los electricistas. Otra medición muy práctica que tenemos es la continuidad en una llave. Ustedes saben que la llave cuando se cierra pasa corriente. Observen. Y cuando corta, se abre el circuito. Entonces son mediciones muy prácticas que nos permiten hacer mediciones de continuidad en llaves, en cables y en un montón de circuitos. Y observen que siempre les digo que es muy práctico el tema de la chicharra, porque directamente no tenemos que ni ver lo que es el display. Ahora vamos a ir a la última parte de la explicación del multímetro. Recuerden que esta es grados centígrados, que se usa con un sensor que mide la temperatura exterior. Y ahora directamente nos vamos a ir a lo que es la medición de amperaje, que esa va a ser en dos partes. Una característica es que la medición de miliamperaje, observen que tiene de 200 mA a 20 mA. Una característica cuando yo mido voltaje, las puntas van en paralelo, en este caso supongamos con la batería, ¿no es cierto? En paralelo, ¿qué quiere decir? Que voy a poner el negativo acá y las puntas van a ser, positivo, van a ser rojas y negras. Eso quiere decir que estoy midiendo en paralelo. En cambio, en una medición de amperaje, en este caso las puntas van a ir en serie. ¿Cómo quiere decir eso? Va a ser así. Acá vamos a suponer que tenemos un motor. Va a estar alimentado por el negativo, pero el positivo va a estar alimentado y va a pasar en serie por el multímetro. O sea, va a alimentar, va a pasar por el interior del equipo, va a hacer la medición y a su vez va a alimentar el motor. Entonces el motor va a girar. Ahora lo van a interpretar cuando yo haga la medición. Observen, si yo hago directamente la marcha de este pequeño ventilador, está marchando, no está pasando por el instrumento, nada. Le puedo dar el lujo de tomar el voltaje. Perdón, tengo que poner en continua. Lo voy a poner en 20 volt porque el acumulador que nos está ayudando a hacer este trabajo es de 12. Y observen, tiene casi 13 volt de carga. Perfecto, ahí tenemos una marcha común. Pero yo lo que dije, lo que le quiero medir justamente es la corriente.
Bien, para eso voy a pasar a miliamper, lo voy a poner en el valor mayor, voy a cortar y voy a poner, observen como les comenté, en serie. O sea, una punta entra en el tester, la otra punta va directamente al motor y ahí debería... no funcionaba porque estaba trabado. Pero ahí directamente está funcionando y como observo la corriente es mayor. Y ahí aumenté la escala de 20 a 200 mA y observen que me está consumiendo 53 mA. Esa es la forma de medir pequeñas corrientes, que esto se suele usar mucho en electrónica, ya que en lo domiciliario se utilizan mayores valores de corriente. Pero era simplemente como para que vieran el funcionamiento. Siempre en serie. No pierdan de este detalle en cuenta. Y no se cambia la punta, aunque acá dice amperaje, porque ese es para un amperaje mayor, que ahora lo vamos a hacer. Espero que les quede claro. Bien, y ahora sí la última prueba, que también está referida a amperaje. Ahora yo voy a medir el amperaje en corriente continua de una lámpara. Y yo sé que es mayor a esos miliamperes que me permite el multímetro. Entonces lo que hago es directamente, como sé que va a ser mayor, era lo que yo les decía hoy, pasamos a medir corriente de 10 amperes. Entonces voy a tener en cuenta de cambiar el pin de lado. Primera prueba, alimento la lámpara con el mismo acumulador o batería y enciende. Entonces, ¿de qué forma voy a medir el amperaje? Voy a poner la llave selectora en 10 amperes y voy a hacer lo mismo, la serie que les comenté hoy. Voy a hacer así y voy a hacer así. Y observen qué valor de corriente me está dando. 1,80 amperes. Entonces esta es la manera de utilizar el multímetro o tester, como lo llamamos en otros lados, para efectuar mediciones de corrientes más altas. Y también siempre les quiero hacer el comentario que interiormente los testers suelen tener fusibles de protección, que eso hace que una mala maniobra o algo, el fusible nos proteja el equipo. Entonces, de esa manera más o menos hay una explicación muy superficial y muy rápida de lo que es un uso de un tester. Espero que les haya gustado, que les resulte útil y seguramente nos va a servir en trabajos venideros que vayamos realizando en el canal y es bueno poder empezar a hacer mediciones. Recuerden que en otros vídeos les voy a mostrar lo que es la medición de corriente alterna y lo que es la medición de la resistencia, que también se hace con un instrumento que se llama megómetro. Este instrumento nos permite hacer mediciones de resistencia de mejor calidad, generalmente en motores eléctricos y en equipos más grandes. Pero bueno, espero que les haya gustado este videito. Como siempre les digo, esto es muy básico, no pretendan que en esta explicación se hable de todo. Obviamente que yo tampoco sé todo, como siempre les digo, sigan investigando y aprendan y mucha suerte. Nos vemos en el próximo video.